Hoy tenemos un precioso tutorial. Se trata de un enterizo, el que estabas esperando, muy fácil de hacer, con una tela muy bonita, muy vistosa, muy suave. Se trata de una tela flexible, puede utilizar franela, una tela muy suave. Acá tenemos ya previamente cortado parte delantera y parte trasera. La parte delantera le vamos a colocar unos botoncitos y para la parte trasera lo tenemos con doblez. Fíjate que está totalmente cortado como está nuestra guía, indicando la línea vertical que tenemos el doblez de la tela para la parte trasera. Luego vas a ver detenidamente el patrón para que tú te puedas guiar y hacerlo completamente igualito. Le vamos a colocar unos tirantes de 50 por 9 centímetros cada uno. También le vamos a colocar unos vuelos, acá lo tenemos, está dobladito, 70 por 9 centímetros de ancho. Esto para el top. Tenemos unas tiritas cortadas de 2.5 centímetros para colocarle refuerzo en el escote y también colocarle refuerzo en la sisa. Tenemos varias tiritas cortadas para luego utilizarlo. No te pierdas el tutorial para que puedas observar de qué manera lo vamos a hacer. La parte inferior se trata del pantaloncito, acá lo tenemos, fíjate, va a tener doblez por este lado, laterales. Recuerda que estamos trabajando con la cuarta parte delantera un poco más corta y la parte con aumento para la parte trasera. Vamos a comenzar realizando la costura del pantalón. Vamos a retirar el patrón para que luego lo puedas visualizar y guiarte por él. Luego vamos a estar realizando la costura también a la parte de arriba. Vamos a ver, vamos a colocar la parte principal hacia adentro. Vamos a hacerlo así. Esta es la parte principal, es más suave. Este conjunto o enterizo es un especial con tallas para 2 a 3 años. Vamos a realizar costura en primer lugar por la parte media con óvelo en los orillos. Realizamos la costura de la parte media con óvelo en el orillo. Vamos ahora a realizar costura a nuestro precioso pantaloncito en la parte de la entrepierna. Ubicamos esta parte que nos queden justo derechita. Eso es. Realizaremos entonces costura con óvelo en el orillo y óvelo en los ruedos. Realizamos la costura de la entrepierna con óvelo en el orillo, también realizamos un óvelo en el ruedo. Es muy fácil, como pueden observar, estos pasos. Vamos ahora a colocar nuestro pantaloncito por acá para comenzar a realizar la costura del top. Recuerda que está cortada en la cuarta parte trasera con doblez y parte delantera con bordes abiertos. Eso es, vamos a colocarlos así. Estamos en vivo. Eso es, vamos a realizar una costura en el orillo colocando una tirita. Recuerda que estas tiritas tienen 2 centímetros punto 5 de ancho. Vamos a colocarlo en la parte principal para voltear hacia la parte de adentro. Parte principal de cara en la parte principal, así. Realizamos costura. Luego de realizar esta costura vamos a voltear a la parte principal doblando 1 centímetro y realizando la costura también en la parte delantera. Colocamos el refuerzo en la parte del escote, parte trasera. Lo hicimos en la parte principal, doblando hacia adentro y doblando 1 centímetro, realizando también la costura. Para la parte delantera, el cual vamos a doblar el centímetro que dejamos para los botones y lo vamos a hacer así. Ubicamos la parte principal. Aquí tenemos la parte principal, vamos a doblar, realizamos un óvelo en el orillo, doblamos la cantidad que tenemos para doblar en el patrón, en nuestra guía, así vamos a doblarlo de esta manera. Muy bien. Vamos ahora a colocar el refuerzo. Vamos
Vamos a colocarlo sobre el doblez que tenemos acá. Realizamos costura, luego cortamos el sobrante. Eso es la parte principal de la tela, la dejamos hacia adentro. Entonces realizaremos para la parte delantera la costura de refuerzo. Colocamos el refuerzo en la parte trasera, doblando esta parte hacia adentro. Vamos a voltear ahora hacia la parte principal, así. Muy bien, ahora vamos a doblar 1 centímetro hacia adentro del refuerzo. Así. Luego de realizar esta costura, nos vamos por el orillo del dobladillo que tenemos acá. De este lado, igualito, vamos a hacer esta costura. Tenemos ya la costura del refuerzo de esta parte. Realizamos la costura sobre el bien o el óvalo que tenemos acá y seguimos la costura. Dejamos este espacio sin coser. Nos queda así, fíjate. Eso es. Ahora vamos a colocar esta sobre esta, así. Ubicamos el doblez que nos quede derechito desde arriba y lo colocamos aquí. Muy bien. Vamos a realizar una pequeña costurita acá para fijar las dos partes. Luego de esa costura vamos a estar colocando el refuerzo en la sisa. De la misma manera que colocamos los refuerzos en el escote trasero y también en el escote delantero, vamos a realizar lo mismo en la sisa. Vamos a colocar una tirita. Recuerda que estas tiritas tienen 2.5 centímetros de ancho. Vamos a colocarlo acá dejando 1 centímetro en la parte de arriba. Vamos a realizar una costura recta acá en la sisa. Colocamos la sisa así. Costura. Doblamos hacia adentro. Doblamos el centímetro que dejamos. También doblamos 1 centímetro acá para luego colocarlo de esta manera y realizar la costura en las sisas. Realizamos la costura de los refuerzos en la sisa. Realizamos la costura, doblamos ese centímetro para doblar otro centímetro hacia adentro. Muy bien, colocamos un alfiler para fijar esta posición que tenemos acá. Vamos ahora, después de realizar esa costura, vamos con los tiros. Colocar nuestro top así, luego seguimos, continuamos. Estos son los tiros que tenemos acá y estos son los vuelos. Recuerda que las medidas se encuentran en el patrón. Vamos a realizarle a los vuelos en primer lugar una costura en la parte redonda, una costura de overlock, para luego en esta parte que está recta vamos a realizar una costura alta y realizar unos ruches a la medida de los tiros. Recuerda que la medida de los tiros también se encuentran en el patrón. Vamos a realizar entonces overlock en el orillo, en la parte recta de los vuelos vamos a realizar una costura alta y realizar unos ruches para luego colocarlo en una de estas partes de los tiros. Realizamos la costura alta, realizamos unos ruches, lo colocamos acá dejando 1 centímetro de cada lado. A la parte principal colocamos el vuelo. Vamos ahora a doblar hacia adentro. Vamos a doblar el vuelo para no pisarlo con la costura. Eso es. Vamos a realizar la costura sobre la otra costura que tenemos acá, en el cual pegamos los ruches. Y realizamos costura también de este lado, igualito. Realizamos la costura y volteamos. Recuerda doblar el vuelo para realizar la costura sin pisar ese vuelo. Lo tenemos así, fíjate, que sean partes principales que tengamos acá. Vamos a colocarlo en el top de esta manera. Vamos a buscar la parte principal del top. Eso es, acá lo tenemos. Muy bien. Vamos ahora a colocar el tiro así.
cerquita de esta esquinita vamos a colocar el hilo. Vamos a sujetar por acá o a sostener con unos alfileres. Luego vamos a realizar una costura recta. Hasta acá podemos seguir también para que nos funcione como pespunte. Ubicamos la otra esquinita de la parte delantera. Recuerda que la parte delantera va a llevar unos botones. Este modelo. Muy bien. Vamos a realizar esa costura también de este otro lado, igualito. Esta es una manera fácil, súper sencilla de realizar este precioso modelo. De esta manera lo puedes hacer siguiendo nuestro paso a paso con los patrones, también con el tutorial para que vayan observando cómo lo vamos a ir haciendo. De esta manera tú lo puedes realizar rápido, poca tela, fácil, para cualquier tipo de ocasión. Es muy vistoso, muy bonito. Vamos a realizar esta costura, dos costuras por acá, también por acá para fijar los tiros. Fijamos los tiros al top, parte delantera, parte trasera. Realizamos costura, seguimos, tomamos la costura hasta acá, luego continuamos con este otro lado de la costura para fijarlo. Así nos queda en la parte interna. Muy bien, muy bonito. Este precioso vuelo funciona también de manga. Vamos ahora a colocar los botoncitos, botones en esta parte derecha y en la parte izquierda. Vamos a colocar los ojales. Por acá tenemos unos botoncitos que nos van a funcionar perfectamente. Este precioso modelo tú lo puedes realizar también en cualquier tipo de color o estampado, también de textura de tela. Esta que estoy utilizando es flexible, es una tela franela, muy bonita, muy vistosa, color fucsia, muy a la moda. Vamos ahora a realizar costura de botones, también de laterales. De esta manera ubicamos la parte de la sisa, así, fíjate, laterales. Realizaremos costura con overlock en el orillo. Muy bien. No es nada complicado realizar este hermoso enterizo. Con nuestro paso a paso lo puedes lograr. Vamos con esta costura. Colocamos los botones en la parte delantera y también realizamos los ojales de manera vertical. Vamos a colocar el pantaloncito así, la parte derecha, la parte delantera con la parte delantera. Introducimos el top de esta manera. Fíjate, en la parte delantera, ya va. Vamos a buscar entonces la partecita acá donde van los ojales. Ubicamos con la costura que nos queden parejitas. Vamos a colocar un alfiler para sostenerlo. Recuerda que el pantalón no tiene costura por los laterales. Eso es, ya lo tenemos, pero nosotros lo llevamos así derecho. Muy bien. Vamos a colocar unos alfileres para sostener esta partecita. Eso es. Vamos ahora a realizar costura con overlock en el orillo. Tenemos ya la costura uniendo el top con el pantaloncito. Y realizamos un overlock en el orillo. Ubicamos la parte de los botones con la parte de la costura, la parte media. Y realizamos overlock en el orillo. También colocamos el otro botoncito. Nos está quedando muy precioso nuestro enterizo. Vamos a colocarle acá en la cintura
una gomita que sea suave, finita, y ya la tenemos. La tenemos por aquí. ¿Qué cantidad le vamos a colocar? Pues el disco, una gomita fina, fíjate. Es fácil de encontrar en el mercado. No hilo elástico, elástica, fina. Para buscar la cantidad que vamos a colocar acá en esta parte, lo hacemos así. La cuarta parte y una parte de la cuarta parte. Doblamos. Fíjate, al momento de colocarla la vamos estirando y ella va quedando así, de esta manera. No muy apretada. Eso es. ¿Cómo la vamos a colocar? Bueno, la vamos a colocar con zigzag o también con una costura recta. Vamos a buscar uno de los laterales para colocar esta gomita. No vamos a unir las puntas, vamos a colocarla acá, vamos a realizar la costura, vamos a ir alando por todo el contorno hasta llegar acá. Por supuesto nos va a sobrar un poquito y lo recortamos. Colocamos la elástica, la gomita acá en la parte de la cintura. Fíjate cómo nos va quedando en la costura. Colocamos la elástica con una costura recta por todo el contorno. Esta tela que utilicé para este hermoso enterizo es una tela flexible, por eso funciona para otras tallas. Este que acabo de realizar está especialmente para una niña de 2 a 3 años. Fíjate el vuelo como queda muy bonito. Es muy cómodo, muy fresco, se adapta fácilmente a la figurita. También le realizamos el ruedo subiendo 1 centímetro. Realizamos el ruedo, fíjate, es una tela muy suave, muy fresca. La niña se va a sentir muy cómoda. Esto es para la parte delantera, el detalle de los botones. Para la parte trasera nos queda así. Es muy bonito. Este precioso modelo tú lo puedes realizar también en cualquier tipo de estampado o color, también de textura de tela. Es un enterizo muy cómodo, funcional para cualquier tipo de ocasión. Recuerda, 2 a 3 años. Ahora paso a paso los patrones para que tú lo puedas realizar guiándote por nuestro patrón. Aquí te muestro el patrón del pantaloncito de este precioso enterizo que realizamos hoy pensando en ti para que lo puedas hacer fácilmente. Utilicé para este proyecto 50 centímetros de tela flexible franela. Ubicamos un pliego de papel, como el que estaba observando, este es un papel de Bover. Trazamos una línea vertical dejando un margen. También en la parte superior realizamos una línea horizontal. Luego de cruzar las dos líneas como base, colocamos un punto acá arriba. De este punto hacia adentro colocamos 17 centímetros. Del primer punto 2 centímetros, colocamos un punto. Bajamos 19.5, colocamos un punto y lo unimos con línea curva con el punto que tenemos acá. De este punto hacia abajo colocamos 22 centímetros, hacia adentro vamos a dejar un espacio de 1.5 para colocar un punto y unirlo con una línea recta con el punto que tenemos acá. Hacia afuera vamos a colocar un aumento de 3 centímetros colocando un punto y siguiendo la línea de la curva. Este punto lo unimos con línea recta con el punto que tenemos acá. De este punto hacia adentro, después de dejar 1.5, del mismo punto vamos a colocar 17 centímetros, al igual que lo hicimos acá arriba. Trazamos línea hasta el punto que tenemos aquí. Este punto lo unimos con el que tenemos acá arriba y lo vamos a utilizar como doblez de la tela. Recuerda que es la cuarta parte con la cual estamos trabajando con las medidas. Este es el patrón del pantaloncito. Vamos ahora con el top.
Aquí tenemos igualmente, vamos a utilizar un pliego de papel, trazamos una línea vertical y una horizontal como base. Es muy importante esta base para colocar la cuarta parte de las medidas. Colocamos un punto de partida acá en el cruce de las líneas, hacia adentro colocamos 10 centímetros, vamos con el primer punto, bajamos 15, hacia adentro 15 también, como pueden observar, trazamos línea uniendo los puntos. Este punto subimos 8 centímetros, seguimos la línea recta, colocamos un punto y este punto lo unimos con línea curva, con el que tenemos acá arriba, para realizar de esta manera la sisa. Del primer punto hacia afuera vamos a colocar un aumento de 3.5 centímetros para doblar y colocar unos botoncitos en la parte delantera. La parte de la línea vertical tiene doblez para la parte trasera, este es el top. Acá tenemos la medida de los tiros, también el ancho, son 2 tiros por supuesto, cada uno tiene esta cantidad, y para los vuelos 70 por 9 centímetros, las 2 franjas. Y de esta manera tenemos el patrón del top. Tenemos también colocándole líneas para aumentos, 1 centímetro para aumento de la costura. Vamos a realizar entonces el tutorial.